Yo te tengo hecho Ah, la no. ¿vale? De los que les toca la sesión de edición, ¿están aquí o están en casa? ¿O hay unos aquí y otros allá? Ajá. Tres, con algunos aquí y otros allá. Ok, bueno. Entonces, inicio el llamado lista y ya arrancamos con esta parte. Acosta, Agudelo, Agudelo, Amador, Amador, Angulo, Angulo, María Fernanda, Bueno, presente. Doctor, buenas noches. James Agudelos, que no me activó el audio. Qué pena. ok, Arroyo, Gabriel, Arroyo, Betancourt, Doctor, qué Betancourt, pena, Cristian. excúsame interrumpirlo, ¿me escuchó? María Fernanda. Sí, te escuché. Ah, perfecto. Betancourt, Cristian, Bolívar, Alexander, Calderón, Sandra, Presente, profesor. Profe, buenas ok, noches, qué pena. Amador, ok, Calderón, Angie Daniela, Calderón, Angie Daniela, Camacho, Mercedes, atrás la famosa Mercedes, Camargo, Nadia Geraldine, Castro, Julio, Presente, profe. Caviedes, José Eliezer, Villamor, Cecibel, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Centeno, Gisenia, Daza, Oscar, Echeverry, Angie, Echeverry, presente, doctor. ok, Flores, Andrés, Flores, Presente, doctor. Flores Flores, Andrés. Alexander, Flores, Alexander, Doctor, Andrés Flores, presente.
Ok. Garrido Brian. Buenas noches, licenciado. Ok. González. Ah, no. Gutiérrez David. Salazar Herminda. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Hernández Mauricio. Presente, profesor. Ok. Herrera Ángel. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Jiménez Joana. Presente, profesor. Ok. Jurado Diana. Ok. Lara Vitec. Buenas noches. Lombana Juan Carlos. Presente. López María Dolores. Ella no tiene audio, pero está presente, doctor. Y entonces, ¿cómo va a ser el día del examen final? ¿Va a ser oral? Consigo siempre otro aparato para eso. Laura Natalie. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malagón Germán. Vargas Malagón Germán. Profesor, buenas noches. Ok. Martínez Carlos. Martínez Carlos. Mayor Galirio. Monroy Ingrid Yadira. Monroy Ingrid. Presente, profe. Ok. Moreno Yadira. Moreno Yadira. Muñoz Diva. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Escobar Muñoz Felipe. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Muñoz Jonathan. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muñoz de Yanira. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Murcia Astrid. Murcia Astrid. Navarro Lisset. Negro Aura. Noreña Doli. Osma Margarita. Osma Marisca, perdón. Osorio Sandra. Presente, doctor. Ok. Osorio Yuri. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Pavón Freddy. Doctor, buenas noches, Pablo Frey, presente. Páez Miguel. Páez Miguel, presente, profesor. Ok. Palacio José Félix. Ok. Peña María Santa Marita. Presente, profe. Es que se fue la luz y por eso estoy a oscuras. Ok. Pérez Ricardo. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas noches, Pintón Susana. Sí, doctor, buenas noches, soy yo, presente. Buenas noches, Poveda Jennifer. Poveda. Fuentes Alexander. Presente, doctor. Ramírez Darling. Presente, doctor. Ramírez William. Profe, buenas noches, presente. Ok. Rentería Cristian. Rey Luz Angélica. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Mariluz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Romero Paula. Romero Paula. Rosso Ricardo. Buenas noches. Rueda Ana. Ana Victoria. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Sarmiento Eva María. Sereni Ingrid. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Serrano John. Presente, profesor. Ok. Sotelo Sandra. Presente, profesor. Suárez Estela. Presente, profesor. Susunaga Mónica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Tapia Juan.
Tapias Juan, Torres Viviana, Torres Paula, Presente, Velasco. profe, buenas noches. Buenas noches. Velasco Ana Milena. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Torres Villarreal Viviana está Alejandro. conectada, doctor. Ok. Bautista William. Espinosa Jennifer. Moreno Lisset. Roja María Camila. Sánchez Jenny Carolina. Presente, profesor Rojas María Camila. Ok, listo. Bueno, entonces arrancamos con los que están en casa y que les toca entonces hablar de la sesión de derechos. Ok, arrancan ustedes y después continúan los que están acá. O estaban organizados diferentes. Listo, profe, una. Listo, y pueden compartir pantalla si necesitan. Licenciado, buenas noches. Somos el grupo de sesión de derechos. Está conformado por Susana Pinzón Nieto, Sandra Patricia Calderón Ramírez, Ingrid, se me olvidó tu apellido. Ingrid Monroy. Ingrid Monroy Segovia, Miguel Páez. Ricardo Pérez Erazo, Alexander Palacio Sánchez y el suscrito quien habla, Brian Garrido López Sierra Altamirano, licenciado. Somos, la investigación es sobre sesión de derechos e inicia el compañero Miguel Páez. Siga, Miguel. Gracias, Brian. Bueno, comenzamos con el contrato de cesión de derechos. Los contratos de cesión de derechos pueden ser tangibles o intangibles. Uno puede ceder derechos económicos, uno puede ceder derechos de vivienda, uno puede ceder deudas, uno puede ceder derechos de autor, ¿sí? Entonces pueden ser tangibles e intangibles. Los pueden ceder entre personas naturales o entre personas jurídicas. Digamos que dentro del contrato de cesión de derechos tenemos que aclarar ciertas situaciones como que los seres humanos tenemos derechos y estos nos los puede otorgar. Dame un minuto que estoy bien abajo. Perdón un momento, profesor, me organizo en algo. Ahora sí. Listo. Estos contratos de cesión de derecho se pactan entre transferencias de titulares, ¿sí? Uno se denomina el cedente, que es el que va a ceder su derecho, y el otro se denomina el cesionario. ¿Sí? Los derechos aquí nosotros queremos especificar los tipos de derechos que tenemos. En los tipos de derechos que tenemos los derechos del ser humano, que es el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho de prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, entre otros. Estos tipos de derechos los determina o le corresponden otorgarlos al Congreso, que es el poder legislativo bicameral. Los derechos que se pueden ceder son los que estaba explicando inicialmente, que es todo tipo de derecho, excepto ciertos derechos fundamentales que no se pueden ceder, que finalizando la presentación voy a dar uno o dos ejemplos como para que podamos entender que si bien la ley nos faculta para ceder la gran cantidad de derechos que tenemos, hay algunos que no podemos ceder. En esta parte de la presentación le corresponde explicar a la señora Susana.
Buenas noches. Sí, señor. Como decía el compañero, que es la sesión de derechos. La sesión de derechos, como todos ya lo sabemos, es un acto privado que produce efectos jurídicos y está basado o en virtud que una persona tiene un título originario de derecho y es de cualquier clase, como por ejemplo la posesión material de un bien inmueble, un litigio económico, una expectativa de herencia, etc. Su favor lo transfiere de una manera libre, voluntaria, y también que esté suficientemente informada a título gratuito u oneroso. ¿Esto a quién se le hace? Se le hace a un tercero llamado cesionario para que éste lo ejerza a nombre propio, pero también se convierte en un nuevo titular de ese derecho. De esta manera concretamos que puede afirmarse que esta cesión de derechos, como es un pacto privado con el acuerdo de las voluntades, también tiene derechos y obligaciones con efectos jurídicos. Ahora, también tenemos que pueden cederse, enajenarse o transferirse los derechos, pero solamente por mandato y voluntad de la ley. Según el Código Civil, se pueden ceder derechos como los que tenemos en los artículos 1959 al 1972. Dicho en mejores palabras, podemos ceder los derechos, como lo decía también el compañero, perdóneme que sea un poco reiterativa, que son derechos personales, es decir, derechos civiles, como por ejemplo los derechos reales, que son el derecho a una herencia y los derechos de un objeto de litigio, etc. En general, sí, podemos también transferir y ceder créditos condicionales, los exigibles, los futuros, los aleatorios y los que están sometidos a plazos litigiosos. Otro también resulta de las convenciones concluidas o no, y se pueden ceder en el ejercicio del derecho al usufructo, sobre todo en especie de bienes corporales o incorporales. Según el Código de Comercio, a partir del artículo 887, también tenemos el artículo 896, allí se establece la cesión de contratos mercantiles en varias modalidades y con efectos y consecuencias también jurídicas. Tenemos también acá que el Código Civil colombiano señala lo que son 3 derechos que pueden cederse, y ellos son el crédito de las personas, por ejemplo, la hipoteca, que lo asume la persona que ya se hace cargo también de común acuerdo y con las voluntades de los dos. Ahora también tenemos los derechos herenciales, los derechos litigiosos, que comprende el derecho también de finanzas, el derecho de privilegios y el derecho, como acaba de decir, de las hipotecas. ¿Qué es el derecho de privilegios? Este derecho de privilegios que la ley reconoce a un acreedor en razón de la calidad de su crédito y que de ser preferido a los demás acreedores sobre el conjunto de los bienes de su deudor o sobre algunos de ellos, pues solamente. El derecho de las hipotecas. Esto es una figura que se realiza muy a menudo y la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre bienes inmuebles que por el derecho de estar hipotecados no dejan de permanecer en poder del deudor, a menos que éste incumpla. La hipoteca como contrato accesorio solo se puede constituir sobre bienes inmuebles. A continuación, sigue la compañera Ingrid Monroy. Gracias. Ya digamos en la parte legal de la cesión de derechos, que es la que regula, tenemos en el
Código de Comercio, el artículo 887, donde dice que la cesión de los contratos mercantiles da una ejecución periódica y sucesiva a cada una de sus partes. Entonces, pues se puede ceder en su totalidad o en partes o en alguna parte, pues obviamente previo a que sea regulada y que la persona del cesionario esté informado de esta cesión. Pero también digamos que en el Código Civil arrancamos desde el capítulo 1 y podemos hacer esta sesión de cualquier contrato, pues teniendo la premisa de que sea notificado y se acepte esta sesión, que tenga una forma de notificación de la sesión, pues como se ve en el artículo 961, en el artículo 960, la notificación de aceptación de esta sesión, lo que quiere decir, digamos que si yo tengo una deuda y quiero cederla, pues obviamente tiene que estar regulado a que el cesionario pues la tenga, porque no me puedo, por decir algo, no me puedo enriquecer por un contrato que se cedió. Un ejemplo, por decir algo, yo tengo una licitación para un jardín y se la cedo a Miguel, pero entonces obviamente no informo si no me siguen llegando los honorarios de este contrato y Miguel es el que está llevando los insumos, entonces pues ahí sería una sesión fraudulenta, porque pues no le notifiqué a la persona y hice el papeleo correspondiente para que él pues obviamente se apersonara tanto legal como en todo el ámbito de esta sesión. Entonces, obviamente tiene que estar regulado, tiene que aceptar la sesión, el sesionario, y pues tiene que haber una aceptación en toda la parte legal. Entonces, a esto lo vamos a ver en el capítulo 1 del Código de Comercio, del artículo 960 al 966, y seguimos viendo las obligaciones que tiene pues el cesionario a la persona que recibe la cesión de este contrato. Entonces, digamos que este es como el marco legal que abarca como toda la regulación de esta cesión de derechos, tanto en el artículo del en el artículo 887 del Código de Comercio, como desde el capítulo 1 del artículo 1960 del Código Civil. Miguel. El micrófono está apagado. Uy, gracias. Yo aquí hablando solo. Con nuestros compañeros intentamos hacer un resumen final para que efectivamente el tema de cesión de derechos es muy extenso, ¿sí? Pero para que podamos entender un poco el tema de cesión de derechos, tenemos que entender que las características generales de los contratos de cesión de derechos son típicos nominados, pueden ser unilaterales si es gratuito, será bilateral si es oneroso, son consensual, pueden ser onerosos o gratuitos. En el tema de la cesión entre cedente y cesionario, pueden ser totales, pueden ser parciales, pueden ser temporales, que son por un determinado tiempo, pueden ser permanentes, ¿sí? Pero hay derechos que nosotros no podemos ceder. No se pueden ceder los derechos inherentes a la persona humana. El mejor ejemplo que podríamos dar es que uno no podría ceder el derecho al voto, ¿sí? Porque el derecho al voto es propio. De por sí ceder el derecho al voto en Colombia es ilegal. Entonces, es uno de los derechos, es como el mejor ejemplo que podemos dar de los derechos inherentes de la persona humana, de los cuales es único y nosotros no podríamos ceder ese derecho bajo ninguna circunstancia. Ese sería como el resumen. De igual manera, siendo un contrato, debe tener la estructura mínimo de cualquier contrato, no porque sea cesión de derechos y libre, que tiene que tener la identificación de las partes, tiene que haber determinación del tipo de cesión que lleva a cabo, precio por el que se cede el derecho, si generara un precio, porque hay cosas que efectivamente se ceden ciertos artículos, lugar, fecha, firma,
temporalidad, territorio en cada caso. Ahí terminaríamos nuestra presentación de cesión de derechos. Intentamos ser como lo más concretos posibles porque es un tema muy extenso y la ley regula la cesión de derechos en muchos artículos. Hay una ley bastante amplia de cesión de derechos. Bueno, Ahí ahora, creo que completamos el tiempo ahora que nos me van otorgó a el profesor. ahora van a proyectar ahí uno de los contratos de alguno del grupo. Vale, profesor. Permítame un momento. ¿Cuántos son ustedes? Valga precisar que la característica específica de todos los contratos de cesión de derechos según la legislación civil colombiana es la tradición. Voy a decirle que de ustedes, de los que algunos que estén en casa, proyecta el contrato. Doctor, qué pena mientras el compañero proyecta su contrato. Es que ahorita me llamó a lista y la verdad yo no lo escuché. Alejandro Villarraga. Yo te quito los fallas, tranquilo. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Bueno, pregunta sobre la sesión. Doctor, ¿este contrato lleva cláusula compromisoria? Para que ustedes están haciendo, sí, y garantía mobiliaria. Gracias, doctor. Bueno, mientras encuentran el contrato ellos, hago unas precisiones sobre el tema. En la sesión de derecho se está haciendo esta transferencia antes de que se haga la sucesión. O sea, esa expectativa del derecho que tiene esa persona, que es el cedente, y el cesionario es el que lo está recibiendo. Digamos que si dentro de hay 3 herederos, A, B y C, y no hacen la sucesión por la razón que sea, no logran ponerse de acuerdo, entonces A le vende a X esta participación. Entonces X va a reemplazar. Ya vamos a pasar. X va a reemplazar a A para decir, ¿ok? Entonces, si este cesionario, que es el que va a entrar a reemplazar al cedente, puede hacerlo a título gratuito o a título oneroso. Este cesionario, cuando va a hacer este reemplazo, esta cesión, y digamos que lo hace a título oneroso, va a obtener una ganancia. Que lo va a hacer ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que estos tres herederos tengan el derecho sobre un bien que vale 300 millones. Okay. Bueno, cada uno le correspondería dar 100. Doctor, qué pena, la explicación solamente la están escuchando en el salón porque el auricular lo estás dejando encima del escritorio y cuando te alejas de él no escuchamos acá en virtual. Gracias, doctor. Pero ahí me sale que ustedes están escuchando. Están escuchando el resto, ¿no? Pero lejos, doctor. Escucha muy lejos, profe. Se le escucha muy lejos, Doctor, muy lejos o muy pasito, doctor. Entonces decía que este escenario, por ejemplo, X, que va a reemplazar a
si la parte que le va a corresponder son 100 millones, X le va a dar la mitad, le va a dar 50. Porque entonces X, que es el cesionario, tendría que hacer la sucesión, después de la sucesión, entonces si no quieren vender como un acuerdo, hacer un proceso divisorio, donde los costos de esos trámites más el tiempo sería el beneficio que recibiría ese cesionario. Aunque puede ser a título gratuito o oneroso, o sea, siempre va a ser oneroso, porque el cesionario lo va a recibir a razón de que, al menos que fuera el cesionario otro de los que debe. ¿Ok? Bueno, entonces, también tiene que ser a título singular o lo uno o lo otro. ¿Listo? Léalo. Licenciado, buenas noches. Este contrato que se está proyectando en pantalla es un contrato mixto, privado, en el cual de una parte se transfieren derechos posesorios sobre un bien inmueble urbano y por otra parte se ceden los derechos litigiosos que se tienen sobre el mismo inmueble en un juzgado por razón de un proceso de pertenencia de mayor cuantía. Este contrato es real y existe en la vida jurídica. Se celebró en la ciudad de Bogotá el día sábado 23 de marzo de 2019. En el texto literal y gramatical del contrato están especificadas de manera general los 4 elementos del contrato, que es la capacidad, la voluntad, un objeto, una causa lícita, y se cumplen los requisitos de ley tanto del Código Civil como del Código General del Proceso. Allí se especifica de manera concreta la preexistencia del título originario de los derechos que se ceden. De una parte se demuestra y acredita que se tiene la posesión material y física de un bien inmueble urbano en la ciudad de Bogotá, de manera pacífica, pública e ininterrumpida, que sobre él se han ejercido los actos de señor y dueño y que existe un litigio ante el juez 15 civil del circuito de oralidad de Bogotá en el que se está tramitando la causa, proceso de pertenencia. Mediante este documento privado se ceden ambos derechos, por eso me atrevo a decir que es mixto. De una parte se ceden los derechos posesorios y de otra parte se ceden los derechos litigiosos. Con fundamento no determinado por el artículo 68 del Código General del Proceso, el señor juez presidente del juzgado 15 civil del circuito de oralidad de Bogotá, Marixa, por favor, nos colaboras con el micrófono, gracias. Mediante auto de sustanciación, reconoce que se dan los presupuestos del Código Civil, artículo, bueno, no preciso el artículo, y determina de que se reconoce como liticonsorte al cesionario dentro del proceso y que su aceptación como parte dentro del proceso en condición de demandante estará supeditada a que la parte demandada de manera expresa lo acepte, y eso va a suceder el día 17 de septiembre del presente año a las 9 de la mañana, que existe la audiencia para tal efecto. En el evento hipotético en el que la parte demandada de manera expresa no acepte al cesionario dentro del litigio, sencillamente el cesionario continuará dentro del proceso, pero en condición de un liticonsorte y no como demandado. Es decir, que la única forma que se tendría para desplazar al cedente, que es el demandante, es si expresamente el demandado reconoce esa cesión de derecho litigioso. Ese sería el contrato, profesor. Ok. Listo, entonces ahora los de obra. Acá hay 3 personas y allá hay ¿cuántos? Allá hay 3.
Bueno, entonces, ahora escucha mejor. Dice el ¿Me doctor, escucha ahí lo mejor? escuchamos bien. Bueno, entonces Es empecemos mucho con lo que mejor, tenemos doctor. acá. Gracias. ¿Qué haces, profe? Van a exponer. Lo van a poner ustedes. Ellos van a exponerse. Ajá, y tú no. Todos, pero van a empezar a hacer. Ok, listo, bueno, arranquen. Profe, una pregunta antes de que arranque el otro grupo. Profe, ¿Listo, Paula, tú arrancas? me disculpan, compañero. Profe, una pregunta. Eso es lo que en el de sesión de derechos es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona le van a rematar su inmueble porque lo tiene hipotecado y hace un arreglo con un tercero para que siga con la hipoteca y le dé algo. Aló. Listo, buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Ya. Bueno, nuestro contrato es el de obra. En este caso vamos a hablar de la cesión de derechos de autor o derechos de propiedad. Este es un documento mediante el cual cada persona llamada cedente puede transmitir o transferir a otra persona llamada cesionario los derechos de autor de una o varias obras literarias. Pueden ser también científicas o artísticas expresadas por cualquier medio o soporte. Este contrato se regulará por los términos y condiciones de la transmisión inter vivos de los derechos de autor y la cesión puede ser total o parcial. Hay que destacar también que esta cesión de derechos debe pactarse por escrito. Este modelo también permite prever de forma escrita todos los aspectos claves de un contrato de cesión de derechos, como lo son la determinación de los derechos de autor que serán cedidos y las modalidades de explotación que serán autorizadas. En este caso, pues hablamos de si ya sea por de reproducción de CDs o bueno, eso es lo que se pacta en el contrato. También se habla del plazo de duración y del ámbito territorial de la cesión y de la forma de pago. Ya vamos a entrar a hablar como tal de la estructura del contrato. Decimos que en la primera parte pues debe ir la identificación de las partes, estas pueden ser ya naturales o jurídicas, cediendo el poder de la obra de una persona a otra. Allí debemos considerar el número de cédula o el documento, el domicilio, y se manifiesta la voluntad de las partes. En las cláusulas tenemos pues obviamente el contrato, el objeto del contrato, que allí pues describimos la voluntad de las partes, la obligación de las partes, que es pues la conducta con que se obliga el deudor y el acreedor, y que el acreedor puede exigir. Hablamos de la cesión de objeto del contrato, allí es donde se especifica qué obra se va a ceder y qué derechos son permitidos según la voluntad del contratante y el contratista. La duración y entrega de la obra, ya especificamos el tiempo de obra de entrega, se indica también la ubicación y a quién corresponden los gastos de la entrega del objeto del contrato según el acuerdo mutuo. Se debe especificar que cualquier tipo de material o documento que desprenda de esta creación será incluido dentro de los acuerdos del contrato. Hablamos también de la forma de pago o el precio. En esta cláusula se debe especificar la forma de remuneración económica por concepto de la ejecución de la obra contratada y el tiempo en el que se debe realizar dicha remuneración según la voluntad de cada uno. La propiedad intelectual, allí indicamos cómo se maneja la exclusividad de los derechos de obra pues del objeto del contrato. La confidencialidad, allí se maneja la confidencialidad pues de los derechos de la obra del objeto del contrato que se va a desarrollar, puede ser privado o público, y en caso de ser privado, si alguna de las partes decide revelar información, debe tener el consentimiento expreso y escrito de la contraparte. La cláusula compromisoria, que es como tal lo que hablábamos, lo que nos explicaba el profe, en caso de alguna disputa o alguna diferencia por parte de las partes, valga la redundancia,
Esto se llevará mediante una conciliación o una negociación en un tribunal de arbitramiento. La garantía, que son pues las formas y costos de protección con efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la cláusula. Y por último tenemos las firmas de las partes como para expresar su voluntad. Eso, profe. Se estaba esperando en la parte final que tú me lo dijiste, o lo dijiste ahí Este es nuestro modelo de contrato. Ya va. Dentro de lo que leímos, cabe resaltar que este contrato se puede firmar entre las dos partes de forma privada o ampliamente, no sé si ante notario o ampliamente legal, que le debe retirar tanto para que en el momento en que se vaya a hacer efectiva alguna cláusula, no tenga que llevarse como tal una prueba de la existencia del contrato, sino que ya es legal que da la veracidad del contrato. Pero es que lo único que hacen las notarías es certificar el notario que el que firmó un documento se presentó ante el notario, no más. Pero por eso el que se presente ante el notario significa que está aceptando lo que dice el documento. Solo que se presentó y lo firmó. Procesalmente, a veces un demandado puede decir que, o puede tachar el documento de falso y decir que le falsificaron la firma. Entonces lo que hace la autenticación ante el notario es evitar esa tacha. Es únicamente para eso. No, únicamente es eso. Porque es que el notario no se mete sobre el contenido del documento. Solo certifica que el que firmó se presentó delante de él, no más. Pero por eso que esté firmado podría explicar más adelante que sí aceptó es lo que decía el documento. Sí, claro. Ahora sí, cuando nosotros hicimos un contrato distinto, Ajá. este que está presentando, Paola, que es distinto que no Mercedes, que es distinto que yo lo traje, nosotros trajimos, se lo entregamos. Sí, pero ya va, primero vamos a terminar entonces con la exposición. Bueno, vamos a mirar el contrato, el ejemplo del contrato que tenemos nosotros. Paula. ¿Ya? ¿Me escuchan? Perfecto. Ya. Bueno, este contrato habla sobre la cesión de una pintura llamada Magenta de Camila a Paula Torres. En la parte de arriba, pues como decíamos en el encabezado, van todos los datos, la identificación de las partes con el domicilio y pues la manifestación de las voluntades. En la parte baja un poquito más, por favor. Ya más abajo, pues lo que van a declarar cada una de las partes no son las cláusulas, son unas declaraciones que hacen las partes en la que se indica que el cedente, quien es Camila, la autora de la pintura, siendo titular de los derechos, obra como titular de los derechos de explotación como tal de esta obra. La cesionaria Paula Torres, quien está interesada en adquirir como tal los derechos de esta obra para la explotación de la misma. Y ya de acuerdo con lo que ambas partes van a estipular, entramos a las cláusulas. El objeto, entonces, mediante este contrato, el cedente transfiere al cesionario los derechos de la venta y explotación de la misma. El cedente se reserva todos los derechos y modalidades de explotación que son objeto expreso en este contrato. La remuneración hablamos de que es un 40% que le va a dar el cesionario al cedente, digamos que de manera mensual por las ventas de esta obra. En la tercera parte tenemos la duración. Este contrato es hasta un plazo de 4 años. En las obligaciones tenemos que el cedente va a exonerar de toda responsabilidad como garante de autoridad de la obra frente a terceros, asumiendo algún tipo de reclamaciones que algún tercero realice por indemnización o daños y perjuicios que se causen si infringe algunos derechos de propiedad intelectual de la obra.
También dice que tiene que poner en conocimiento al cesionario en el plazo más breve posible sobre alguna infracción de derechos de propiedad intelectual que algún tercero lo haya manifestado abiertamente. Que el cedente se obliga a pagar al cesionario todos los daños y perjuicios que cause como consecuencia de una demanda o reclamaciones que se hagan. Y el cedente también se obliga a recibir las obras devueltas por los compradores con defectos de impresión o cualquier otro tipo. Tenemos que el cesionario, la cesionaria en este caso, debe pagar al cedente la remuneración fijada de acuerdo a las modalidades convenidas en la estipulación del presente contrato, que debe poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida de la obra. También la cesionaria se obliga a reintegrar el soporte material del cedente una vez terminado como tal el contrato. En la quinta cláusula tenemos la forma de pago, como decíamos anteriormente es el 40%, este es del total de las ventas, esto se va a realizar dentro de los 5 primeros días del mes a la cuenta bancaria de la cedente por medio de una transferencia. Tenemos el ámbito territorial, decimos que este se va a realizar, la explotación se va a realizar dentro del ámbito territorial colombiano, que es donde se va a firmar el contrato como tal. La cláusula de indemnidad, bueno, allí hablamos de que una vez se realice algún incumplimiento por alguna de las partes, la indemnización será estipulada como tal de acuerdo a lo establecido en la ley, en el artículo 32 de la ley 1915 del 2018, que ahí dice que pues es un juez quien lo determinará como tal. La terminación del contrato, esta se puede hacer ya sea por mutuo acuerdo de las partes o por algún incumplimiento de las cláusulas estipuladas. La cláusula compromisoria, allí pues lo que habla, la compromisoria, sí, allí hablábamos pues de lo del tribunal de arbitramiento. Y la garantía mobiliaria, esta garantía es la que estipula el cesionario al cedente. En caso de algún incumplimiento, lo hicimos sobre un Audi, bueno, modelo 2020, que está evaluado más o menos como por unos 230 millones. Y ya, profe. Ya la parte final, las firmas del contrato. Ok. A ver, ¿qué otro contrato? O sea, otro contrato de los integrantes del grupo. Ya, danos un momento, por favor. Profe, también compartimos el documento adjunto que el orden donde está especificado los formalismos que nosotros encontramos en el escrito después de los derechos. Mientras nos gusta platicar de hasta que pues un contrato atípico, hasta donde... Mao, si quieres dejar de compartir, por favor, para que Uldi nos colabore con el de ella. Voy a mostrar el mío. Ah, bueno, ok. No está como tal regulado, entonces se utilizan los formalismos del contrato más similar y pues después lo que nosotros encontramos estaría los artículos del 2056 al 2090 que habla también de la garantía y de cómo deben ser los formalismos del contrato. ¿Sí estamos bien ahí? Sí. No. No, me queda bien. Buenas noches. Este contrato es un contrato de obra por encargo de una obra de arte, un cuadro también. Entonces, en la primera parte están los datos del contratante y del contratista, sus identificaciones, domicilio y lo que han convenido celebrar. Dentro del clausulado está primero el objeto, que es en virtud del cual el contratante encarga al contratista la realización de un cuadro abstracto denominado la hacienda, con las especificaciones técnicas que se colocan en un anexo aparte al presente contrato, que hacen parte también de este contrato. Dentro de las obligaciones de las partes tenemos que el contratante se compromete a proporcionar al contratista toda la información básica para la ejecución del contrato, que será posible, fiable, correcta, actualizada y completa,
a pagar cumplidamente el valor del contrato como contraprestación para la elaboración de la obra encargada que se denomina la hacienda y a entregar en el tiempo la información necesaria para poder hacer la obra. El contratista a su vez se compromete a realizar su mejor esfuerzo en la creación de la obra contratada de modo diligente y competente en los plazos acordados y a corregir la obra cuando ésta incumpla el encargo siempre y cuando el contratante solicite al contratista por escrito dicha corrección en un plazo de 10 días hábiles o calendario a partir de la entrega de la obra, estableciéndose un plazo máximo de ajustes, arreglos o correcciones de otros 10 días hábiles o calendario, dependiendo de la gravedad o complejidad de la enmienda o corrección. Si transcurridos 7 días hábiles o calendario, depende de lo que decidan los contratantes, desde la posterior entrega corregida sin que hubiera habido comunicación del contratante, se entenderá dicho silencio como aceptación de la obra con los arreglos o correcciones. En el caso de subcontratación puntual de algún producto o servicio por parte del contratista a un tercero, el contratista garantizará y será responsable del resultado final del trabajo de dichos terceros y de la observancia de los derechos de autor involucrados. Tercera, cesión de la obra objeto del contrato. El contratista cede en exclusiva al contratante la obra denominada la hacienda que mediante este contrato se le encargaron y por ello el contratista no podrá ceder a terceros ninguno de los derechos ni obligaciones establecidas en el presente contrato, salvo autorización expresa y por escrito del contratante. Cuarta, duración y entrega de la obra. La entrega de la obra creada en desarrollo del presente contrato se llevará a cabo dentro de un plazo de 4 meses, contados a partir del 24 de septiembre del 2021. Este plazo es prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes. Una vez finalizado el desarrollo del objeto del contrato y aceptado por el contratante toda la obra creada, el contratista deberá hacer entrega formal de la misma junto con cualquier otra documentación que se haya generado con motivo de este contrato, de tal forma que solo existirá una copia de la totalidad del material relativo al objeto del contrato en poder exclusivo del contratante. La entrega de la obra se efectúa en las instalaciones del contratante y los gastos de transporte correrán por cuenta del contratista. Quinto, precio y forma de pago. Como remuneración económica por concepto de la ejecución de la obra contratada presente y contraprestación por la cesión de los derechos patrimoniales de autor de la obra del contratista, percibirá la suma de 6 millones de pesos moneda corriente, asumida en su totalidad por el contratante y pagaderos en 3 cuotas así. El 24 de septiembre del 2021, a la firma del presente contrato, 2 millones de pesos. El 24 de noviembre del 2021, 2 millones de pesos. Y el 24 de enero del 2022, 2 millones de pesos con la entrega del bien. Sexta, garantía mobiliaria. Como garantía al presente contrato, sin perjuicio de su responsabilidad, el contratista otorga contrato de garantía mobiliaria en el Banco de Oriente hasta por la suma de 6 millones de pesos sobre el siguiente bien mueble. Vehículo con las siguientes características: placa, modelo, marca, color, año, puertas, transmisión, motor, tipo de carrocería, kilómetros. Séptima, propiedad intelectual. Como consecuencia de la cesión de los derechos patrimoniales del contratista al contratante, la titularidad de dichos derechos patrimoniales de la obra contratada le corresponde en exclusividad al contratante. Octava, confidencialidad. Las partes se comprometen con carácter mutuo y recíproco a tratar como confidencial toda la información técnica, comercial o de cualquier otra naturaleza comprendida y o que se derive directa o indirectamente de las indicaciones que la contraparte le haya facilitado para el desarrollo del objeto del presente contrato en adelante la información confidencial. En consecuencia, ninguna parte podrá revelar total o parcialmente, de palabra, por escrito o de cualquier otra forma a ninguna persona física o jurídica, ya sea de carácter público o privado, la información confidencial sin el consentimiento expreso y por escrito de la contraparte. La misma confidencialidad que se imponen a las partes o terceros que intervengan en la ejecución deberá ser impuesta por cada una de las partes a sus trabajadores por cuenta propia o ajena con relación laboral o mercantil que de modo directo o indirecto estén relacionados con el objeto del contrato. Será obligación de las mismas partes hacer firmar a sus trabajadores un documento vinculante por el que adquieren tal obligación. Este compromiso de confidencialidad, tanto entre las partes como estas con sus trabajadores y contratistas, permanecerá durante la vigencia del presente contrato, así como un año después de la finalización del mismo. Novena, jurisdicción.
Cualquier disputa o diferencia que surja con ocasión del objeto y obligaciones de este contrato serán arregladas en lo posible mediante la negociación y la conciliación entre las partes, para lo cual se contará con un periodo de 30 días calendario. Sin embargo, en cualquier momento las partes podrán llevar cualquier disputa o controversia o reclamo relacionado con este contrato, incluyendo la existencia, validez o terminación de este ante un tribunal de arbitramiento. La sede de dicho tribunal de arbitramiento será la ciudad de Bogotá y estará conformado por un árbitro que será un abogado especializado en propiedad industrial o con experiencia no menor a 5 años en dicho campo, que fallará en derecho dando aplicación a la ley colombiana. Dicho árbitro será nombrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Los costos de procedimiento de arbitraje serán aquellos estipulados por las partes. Sin embargo, cada parte en la disputa correrá con sus propios gastos, incluyendo costos de abogados, traducciones, peritajes y costos de traslado del perito. En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de septiembre del 2021 en 2 copias de igual valor y tenor, contratante y contratista. Eso es todo. Ok. Listo. ¿Dudas, preguntas? Profe, una pregunta. El mismo que puso la compañera, yo lo hice muy parecido, básicamente es el mismo, pero en vez de jurisdicción yo le puse como estaba compromisoria, porque ustedes le dicen que... Cláusula compromisoria. Okay. Eso, y dos, a diferencia de las declaraciones mobiliarias, yo no le coloqué un bien, sino le coloqué un porcentaje si había un incumplimiento, también un bien. Solo un bien. ¿Bienes presentes o futuros? A ver tu contrato. No me dijiste que lo tenías aquí y ella también. Los abogados nos ayudamos a implementar. A ver. Es el mismo que hizo Pauli, con la diferencia que yo tenía garantía por un apartamento. Grave, porque es móvil, bien mueble. Ven y te digo que Algo corriendo. cesión de derechos de autor, no. Estás haciendo un contrato de obra, no es cesión de derechos. Tiene que colocar aquí en la cláusula compromisoria que se acogen al reglamento del centro de arbitraje. Número de árbitros y que resolverán derechos. Y sobre un bien mueble. A ver el tuyo. ¿Cómo que tu nombre? Yo le hice el anexo donde vienen las especificaciones de lo que quería. Esto va en una cláusula y esto en otra.
cláusulas separadas. ¿Profe, está en la segunda? Por eso, esta sería la tercera. No dentro de la misma segunda. Ah, ok. Y mencionar aquí que los costos, no, porque eso es lo establece ya la ley, quedan por mitad. Aquí que las partes se acogen al reglamento del centro. Ya sabes que es un bien mueble. Ok. Listo. Bueno, Como no sabíamos quién regulaba eso, entonces es la Dirección Nacional de Derechos. De los otros contratos, ¿quién quiere que le revise el borrador? El borrador. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Es que se me olvidó la pronunciación, en el Ondres White, Ajá. ¿cómo se hace la cláusula de garantía? Igual que la underwriter, que es quien va a ejecutar el contrato, establece unos bienes muebles garantizándole a la sociedad emisora. Ok, y doctor, cuando esta es una sociedad anónima pero con economía mixta, ¿también opera esa cláusula? Sí, claro. Ok, listo, doctor, gracias. Bueno, a ver. Ya vas a poner tu... Mérito ejecutivo y estas cláusulas que les... Ya vaya. A ver, dime. En el del ISME. Le coloqué estas dos. Sí. Profe, ¿y cuánto es una persona? Amigable composición, arreglo directo, no. Arbitraje. Que se llevará a cabo en el centro de arbitraje tal. ¿Y con cuántos Se árbitros? someterá al reglamento del centro cuántos árbitros y que resolverán derechos. Eso yo tenía duda. Pero, profe, por ejemplo, en este contrato, si el locatario muere, ¿lo puede hacer? O sea, ¿lo ponen los herederos? ¿Sí? ¿No Sí, se puede, sí. Yo no sé, está saliendo como 3 meses, llame al uno, llame al otro, yo no traigo un contrato de eso. Ahí es donde más tengo... Pero corrige esa parte y... Esa parte de la... Sí, claro, miércoles. ¿Cómo? No podemos motivarlo. Ah, espérate, lo creo. Profe, ¿usted lo corrijo? Sí, por favor. Qué elegancia. Ay, no sé qué se llama. Jennifer, ¿eres tú? Hasta mañana. Mañana, doctor.